Hola, ¿qué tal? ¿Vienen a escuchar? Hola, buenos días, buenas Bien. tardes por aquí, buenos días. Ya, yo soy Victoria, soy colaboradora del curso, del seminario. Quería darte, Encantada, Victoria. también encantada, muchas gracias. Quería darte la bienvenida y agradecerte por estar acá con nosotros hoy. Yo ya te había presentado con los chicos, así que, bueno, cuando estimes conveniente iniciar la clase, cuando quieras que te sientas cómoda, adelante. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Lo primero, un placer estar en una edición más aquí en la en la Universidad de La Plata, con pues con estos apuntes sobre jurisdicción universal. Te agradezco, Victoria, bueno, pues también la invitación. Y si os parece, voy a compartir pantalla, un PowerPoint que tengo preparado. Y vamos a ver. ¿Lo veis bien? ¿Todavía está cargando? Sí, ahí se ve perfecto. Sí, perfecto. Pues bueno, no sé cómo queréis que hagamos, pero si en algún momento tenéis cualquier duda y queréis pues interrumpir, sentiros por favor libre. Yo creo que puede enriquecer un poquito la exposición que voy a haceros, ¿de acuerdo? Perfecto. Así que si en cualquier momento consideráis, si queréis interrumpir, bienvenido, bien, lo agradeceré sin ningún problema. ¿Me Perfecto. oís bien? Así que si os parece, empezamos. Bueno, yo quiero haceros poner reflexiones actuales sobre la jurisdicción universal y básicamente lo que me gustaría haceros es una pequeña introducción sobre qué es su naturaleza, su fundamento y cómo está hoy en día, ¿no? Y daros algunos datos sobre hoy en día, basándonos en un informe que se publica anualmente, en concreto en el último del año 2022, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre me gusta comenzar cuando hablamos de jurisdicción universal por esta frase de Carlos Castresana, que es un fiscal español, que dice que los crímenes que ofenden a toda la comunidad internacional deben ser perseguidos por toda la comunidad internacional, ¿no? De hecho, él dice que está convencido que este es el principio de jurisdicción del siglo XXI por encima de las soberanías nacionales. Ya veremos cómo para poder llegar a este principio, perdón, de jurisdicción universal, pues evidentemente una cierta erosión de las soberanías nacionales se ha debido de dar, ¿no? Este es un poquito lo que tengo intención de ver con vosotros, como os decía, pues una mínima introducción, qué se entiende, ¿no? ¿Cuál es ese concepto de jurisdicción universal? Un fundamento, una naturaleza, y luego pues hacer una mención breve de los casos argentinos, en este caso, y españoles. No entro a valorar mucho los casos argentinos, voy a hablaros sobre todo de la querella, en este caso que tenéis, por los crímenes franquistas, ¿bien? Que se interpone en el año 2014. Bueno, pues haciendo esa pequeña introducción, yo creo que todos somos conscientes, ¿verdad?, que a partir de los años 90, desde la Segunda Guerra Mundial y hasta los 90, surge esa necesidad de comenzar a activar como ciertas instituciones o mecanismos internacionales que fueran capaces como de proteger al ser humano de los crímenes internacionales que se habían visto que se podían cometer, atroces además, como conocemos, y se buscan estos mecanismos que sean capaces sobre todo de, bueno, saber qué ha pasado, cómo se puede enjuiciar y en su caso castigar a los responsables de estos crímenes internacionales especialmente graves, ¿no? Lo vemos, como decimos, a partir de los años 90. Habíamos tenido hasta ese momento el principio que yo creo que todos conocemos, que el audedere audjudicare, ¿verdad? Es decir, o juzgas o extraditas, ¿no? O bueno, como decía Hugo Grocio, mucho más radical, o castigas o extraditas, ¿no? Decía Hugo Grocio en su momento. Bueno, pues a partir de aquella tímida obligación, vemos cómo más de 100 estados hoy en día recogen la jurisdicción universal o tienen prevista la jurisdicción universal en su ordenamiento jurídico interno. No para todos fijaos lo que voy a decir, no para todos los delitos, no es una jurisdicción prevista para delitos, sino para crímenes internacionales, en concreto para crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y aquellos otros crímenes que bueno, pues hayan previsto los tratados internacionales suscritos por ese Estado. Bien, por lo tanto, a día de hoy el dato es que más de 100 estados recogen
la jurisdicción universal en su ordenamiento jurídico interno. Y además de esos crímenes que decíamos, algunos de los tratados internacionales que recogen otros crímenes, por ejemplo, pues pueden ser el apartheid, la tortura, el genocidio o incluso también el terrorismo, que como bien sabemos hay diversas disposiciones de tratados internacionales que los recogen y viene contemplado también como una acción, en este caso, que podría estar bajo el objeto de la jurisdicción universal. Este es un mapa de 2019, yo no encuentro otro que lo hagan tan bien. La fuente, si lo veis ahí, es la Fundación Trial Internacional o International. Esta es, desde mi punto de vista, la mejor organización que trabaja la jurisdicción universal y hace un informe anual. Ahora os daré cifras del último informe que ha obtenido el año 2022. Y este es un mapa que esta organización, como os digo, bueno, pues crea en el año 2019 para que nos hagamos una idea hoy en día de aquellos estados, aquellos en color verde, que tienen la jurisdicción universal prevista en su ordenamiento jurídico, ¿no? Evidentemente está España y evidentemente está también Argentina. Bien, bueno, pues fijaos, Australia también, algunos países africanos, ahí tenéis, ¿verdad? Yo creo que le vemos perfectamente aquellos países en verde, más de 100. Yo creo que no es necesario que os diga que es una institución polémica, ¿no? Os podéis imaginar de pronto que un Estado quiera juzgar, ¿verdad?, crímenes que han sucedido en tu Estado, o son responsables subnacionales, o son víctimas subnacionales. Imaginaos, ¿no? ¿Qué se considera? Pues evidentemente una intromisión absoluta a la soberanía de otro Estado, que como sabemos está prohibido por el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas y el principio de prohibición de injerencia en los asuntos internos de los estados. Y sobre todo, además, es polémico también porque a pesar de las oportunidades que la Corte Internacional de Justicia ha tenido para apoyar esta institución del principio de jurisdicción universal o este principio de jurisdicción universal, no lo ha hecho, no la ha reafirmado, no lo ha reafirmado, no ha dado un concepto, no ha dado unas características ni unas condiciones, nada. Y dos asuntos, como bueno, tenéis en pantalla, en el año 2000, en aquel asunto relativo a la orden de arresto de 11 de abril y también en 2012 en el asunto sobre las inmunidades, ¿no? Por lo tanto, es necesaria, a su vez es polémica, por lo tanto lo que necesito es, como os decía, ponerle límites, ¿no?, a este principio, porque es necesario pero es polémico. Surge entonces, como decimos, esa necesidad de poner límites al ejercicio del principio de jurisdicción universal. Y además es necesario clarificarla, es decir, saber exactamente qué es, saber hacia dónde se dirige, cuál es su objetivo, cuál es la naturaleza, en dónde está fundamentada, etc. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Se trata además, en este caso, de proteger al ser humano, pero sobre todo también, ¿verdad?, de garantizar pues, que las víctimas sean resarcidas de estos crímenes internacionales especialmente graves. Bueno, y hasta aquí esta pequeña introducción que os decía. Yo creo que ahora pasamos a ver qué es el concepto, qué significa, qué entendemos por principio de jurisdicción universal. Y fijaos que lo primero que os digo es que el nombre, el término que la designa no es unánime, ¿no? Tenemos, fijaos, diferentes formas para denominarla. Principio de jurisdicción universal es el que voy a intentar utilizar siempre, pero también tenemos principio de justicia universal, con la problemática, y os pongo un asterisco ahí, con la problemática de que podamos confundir la justicia universal, es decir, el todo, con algo muy concreto, que sería la jurisdicción universal. Mientras que cuando hablo de justicia universal hablaría de cualquier tribunal internacional, ¿no? Por lo tanto, cuidado cuando utilicemos este término. Se denomina también principio de justicia universal penal, principio universal, principio de derecho mundial, principio cosmopolita. Un abogado español o ISS lo denomina principio de justicia penal universal y un catedrático de Derecho Internacional también español ha hablado del principio de persecución universal. Por lo tanto, fijaos que no hay un único término, el más conocido sería jurisdicción universal, pero tampoco hay una única definición o una definición que pudiéramos considerar que es oficial, ¿no? Te decía antes que la Corte Internacional de Justicia no en ningún caso apostó por dar una definición o unas características, etcétera, y de hecho en una de esas opiniones, en uno de estos asuntos que os decía antes, en el de la orden de arresto en el año 2000, uno de sus jueces en su opinión disidente dijo que tampoco existía ninguna definición única de este principio. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer un poquito? Bueno, pues ver qué definiciones podemos encontrar y qué definiciones tenemos hasta ahora que nos ayuden a entender qué es
la jurisdicción universal. Mirad, los principios de Princeton en el año 2001 decían: se entiende por jurisdicción universal una jurisdicción penal sustentada exclusivamente en la naturaleza del delito. Y es lo que quiero que os quedéis de esta definición. Prescindiendo del lugar en el que se haya cometido ese delito, la nacionalidad del autor presunto condenado, la nacionalidad de la víctima o de cualquier otro nexo con el Estado que ejerza esa jurisdicción. Es decir, para los principios de Princeton lo más importante era la naturaleza del delito, es decir, que esta jurisdicción se puede aplicar cuando nos encontramos ante crímenes especialmente graves. ¿Bien? Otras definiciones tenemos el Instituto de Derecho Internacional en su sesión de Cracovia en el año 2005, la señalaba como la competencia de un Estado para perseguir. Dice, en su caso, declarar culpables, castigar a presuntos responsables independientemente, exactamente igual que los principios de Princeton, ¿no? De dónde se ha cometido ese delito y sin consideración a vínculo alguno de nacionalidad activa o pasiva o cualquier otro criterio de jurisdicción que venga reconocido por la ley internacional, ¿no? Coinciden más o menos ambas definiciones, pero los principios de Princeton hacen especial referencia a la naturaleza de los crímenes. La Unión Europea y la Unión Africana en el año 2009 dan también otra definición, que sería, dice, la afirmación por un Estado y su jurisdicción sobre crímenes supuestamente cometidos en el territorio de otro Estado o por otro Estado contra sus nacionales o por otro Estado donde el supuesto crimen no representa una amenaza directa para los intereses vitales del Estado que afirma su jurisdicción. Hay otras definiciones, ¿no? Hay, bueno, pues, en este caso la doctrina española tenemos a Precepeda, OISS, la profesora Orihuela Calatayud, de Amnistía Internacional también. Si en algún momento queréis alguna más, os interesa cualquier otro concepto, pues os encantada de daros otro más. Yo de momento os dejo el mío. ¿Qué entiendo yo por principio de jurisdicción universal? Desde mi punto de vista, el principio de jurisdicción universal es un derecho. En ocasiones también es una obligación que tienen los tribunales internos de un Estado de perseguir y enjuiciar en su aplicación de las normas de derecho internacional penal de jus cogens a cualquier persona que haya cometido un crimen grave que afecta a los intereses de la comunidad internacional en su conjunto, e independientemente de la nacionalidad del sujeto, de la nacionalidad de la víctima o de las víctimas, e independientemente también de dónde se haya cometido ese crimen o ese delito. De este concepto que yo os presento, yo creo que podemos extraer además 5 elementos que pueden ser comunes. En primer lugar, el principio de jurisdicción universal es un principio de derecho internacional relativo a la cooperación judicial penal internacional. No sirve de nada que un Estado pueda investigar, enjuiciar y condenar a un presunto responsable de un crimen grave si luego no hay cooperación por parte de los Estados. Y es, creo, el ejemplo más clásico que estamos viendo entre Argentina y España. En segundo lugar, el principio de jurisdicción universal es un título complementario de jurisdicción extraterritorial de aplicación estatal del jus puniendi, que viene contemplado en el ordenamiento jurídico interno de un Estado y que solo se va a aplicar a aquellos crímenes internacionales especialmente graves que dañan, pues, bienes jurídicos internacionales que pertenecen a la comunidad internacional. En tercer lugar, tenemos que hablar también de la efectividad de este principio. ¿Dónde es efectivo? ¿Dónde puede ser aplicable? Pues en cualquier territorio de cualquier Estado y además en aquellos lugares que no pertenecen a ningún Estado, ¿no? Lo que conocemos como soberanía o como res nullius, ¿no? La tierra de nadie, ¿no? En aquellos lugares que no están sometidos, a la soberanía de ningún otro Estado. De ahí que puede aplicarse también en este caso a los crímenes de piratería, ¿no? Que se cometen en alta mar. En cuarto lugar, sería el cuarto elemento del que os decía antes, no necesitamos que el responsable de estos crímenes se encuentre en el territorio del Estado que está ejerciendo esa jurisdicción universal, ¿no? Y así ha ocurrido y ocurre, por ejemplo, con los crímenes franquistas que el Estado argentino está investigando. En estos momentos aún está vivo Martín Villa, que sería uno de los presuntos responsables, que ha sido condenado ya, así que no tendríamos por qué decir presunto, por la jueza María Servini. Se encuentra en España, por lo tanto no es necesario exigir esa presencia, no es necesaria la presencia.
¿Se puede exigir? Sí, podemos exigir la presencia, pero tenemos que tener en cuenta que esa exigencia o ese requisito sería un requisito procesal, nunca jurisdiccional. Si lo convertimos en obligatorio, evidentemente estaríamos convirtiéndolo en un obstáculo, pero el principio de jurisdicción universal no necesita de la presencia, en este caso el responsable en el territorio. Y por último, tenemos que tener en cuenta que cuando un Estado ejerce este principio de jurisdicción universal, los Estados que la ejercen lo están haciendo en representación de la comunidad internacional en su conjunto. Lo que hacen al final, básicamente, no es que se den a sí mismos una capacidad superior al resto de estados, al contrario, lo que hacen es representar a este resto de estados, ¿verdad? Y proteger esos valores y esos intereses comunitarios comunes, ¿verdad? Frente a los suyos propios. Y eso es importante decirlo, porque un estado puede ejercer ese principio de jurisdicción universal, ¿no? Por la defensa, precisamente, de esos intereses y valores de la comunidad en su conjunto y del resto de estados en su conjunto. Bien, pues visto este concepto, tenemos que ver ahora que lo que hemos tenido de jurisdicción universal ha ido derivando. ¿En qué sentido? Bueno, cuando nosotros hablamos de jurisdicción universal tendríamos los conceptos que hemos visto hasta ahora. La jurisdicción universal no deja de ser la acción de investigación, enjuiciamiento y condena que lleva a cabo un Estado, independientemente de dónde se ha producido un crimen, quién es la víctima, quién es el autor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un crimen especialmente grave, como por ejemplo crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el franquismo en España y Argentina decide llevar a cabo o avanzar o aceptar y continuar la querella que interponen nacionales españoles. Bien, ¿por qué? Repito, por la especial naturaleza grave de los crímenes que persigue la jurisdicción universal. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues como decíamos antes, es un principio polémico, ¿no? Es una institución polémica. ¿A qué ha llevado eso? El hecho de que ser polémica, os decía antes, pues nos ha llevado a tener que limitarla, reducirla, ¿verdad? Porque no gusta. Y esos límites que se han ido interponiendo a la jurisdicción universal han dado lugar a un segundo tipo de jurisdicción universal, que es la que llamamos la jurisdicción universal condicionada, restrictiva o limitada. Es la que actualmente tenemos en España o la que actualmente también tiene Bélgica tras las modificaciones que hemos ido llevando a cabo. Si a mí me pregunta, yo diré que la jurisdicción universal condicionada, restrictiva o limitada no es jurisdicción universal. Porque cuando yo quiero juzgar un crimen internacional, pero pongo el requisito o el límite, como queráis, o vamos a llamarlo requisito o condición, que para juzgar crímenes de lesa humanidad en España a través de la jurisdicción universal necesito que las víctimas sean españolas, yo no estoy ejerciendo como Estado español el principio de jurisdicción universal, estoy ejerciendo el principio de personalidad pasiva. Las víctimas son españolas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando yo limito, condiciono, restrinjo la jurisdicción universal con nexos que no son más que la jurisdicción activa, la jurisdicción pasiva, el principio real o de protección, lo único que estoy haciendo es anular y aplicar cualquier otro principio jurisdiccional, pero no el de jurisdicción universal. Y esto es importante que lo tengamos claro. Bien, fijaos que el término no era único, el término que designa la jurisdicción universal. Concepto no hay uno oficial. Tengo que empezar a fundamentar desde cero la jurisdicción universal, ¿no? Porque la sensación que yo creo que nos queda es que, bueno, esto hasta qué punto la jurisdicción universal puede darse, puede ejercerse. Se está dando y se está ejerciendo. Vamos entonces a asegurar su fundamento, ¿no? A convencernos jurídicamente de que existe y de que se puede ejercer jurídicamente. Y lo primero que os digo es que no es fácil. De hecho, Basciuni ya lo decía, que cuando uno intenta fundamentar la jurisdicción universal, lo que se encuentra es con desilusión y con unas falsas expectativas muy grandes, ¿no? Y no es fácil, además, ¿verdad? Pues que un Estado quiera ejercer lo que se denomina esa actio popularis contra aquellos enemigos de la humanidad, ¿no? Y cuando además este Estado no tiene ningún tipo de conexión con ese crimen que se ha producido. No es fácil, pero no por ello es imposible, ¿verdad? Fijaos además que me encuentro en una situación en la actualidad en la que cuando se ejerce esa jurisdicción universal,
¿Quién está recibiendo más críticas en este momento? ¿Argentina por estar ejerciendo o por haber acogido una querella española? ¿O el Estado español por los crímenes cometidos de lesa humanidad durante el franquismo, la dictadura que tuvimos en España? ¿Os habéis planteado esto? ¿Quién recibe más críticas? ¿Argentina o España? Argentina. Efectivamente, efectivamente. ¿De acuerdo? Porque a día de hoy, además, es que el fundamento se ha dado justo la vuelta. ¿En qué sentido? Que hoy en día me planteo o me cuestiono más por qué un Estado tiene que ejercer este tipo de jurisdicción que no por qué un Estado lleva a cabo crímenes de lesa humanidad y no ha hecho nada por solucionar y por dar justicia a sus víctimas, ¿no? Yo pongo ahí, ningún Estado cuestiona a Argentina por la querella contra los crímenes franquistas, además, y solo lo hace España, ¿no? Además, si alguien lo hace además el Estado que ha llevado a cabo los crímenes en este caso. Bien, por lo tanto, no es fácil fundamentarlo, pero sí que es cierto que existe un acuerdo y así se ha ido poniendo de manifiesto, os decía, los diferentes conceptos que hemos visto y el primero de ellos en los crímenes, en los principios de Princeton de 2001, donde el fundamento de este principio de jurisdicción universal se encuentra en la especial naturaleza de los crímenes que permiten ser objeto de este principio de jurisdicción universal. Yo os decía antes, crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura, apartheid, etc. ¿Ha sido siempre así? No, no siempre ha sido así. Hasta los años 20, fijaos que los estados aplicaban su jurisdicción en aquellos territorios donde tenían soberanía. Bien, por lo tanto, aplicaba o bien la jurisdicción territorial en su propio territorio o si era fuera, lo hacían única y exclusivamente si podían aplicar a principio de jurisdicción de personalidad activa, principio de personalidad pasiva o principio real de protección cuando se trataba de sus intereses. O bien incluso también podían aplicar su propia jurisdicción cuando se encontraban en tierra de nadie, ¿no? Por ejemplo, en la piratería en alta mar, ahí no iban a tener conflicto con ningún otro estado. Por lo tanto, podían aplicar en este caso su jurisdicción sin ningún tipo de conflictos. Y así ocurre, como os digo, hasta los años 20. ¿Qué ocurre a partir de los años 20? Que ahora ya sí cualquier estado puede dictar sentencias, hacer cumplir esas sentencias, como con vínculos de conexión. Y empiezan a aparecer criterios, criterio de personalidad, activa y pasiva que decíamos, el criterio de interés o protección real, que como sabéis se encarga de proteger al Estado cuando estamos hablando de crímenes especialmente graves que afectan a sus intereses reales. Bien, ¿y ello por qué? ¿Cómo se va produciendo esa progresión a partir de los años 20? Decía Bascioni que la jurisdicción estatal tiene tres facultades. La facultad de dictar sentencia, que la tiene cualquier Estado. La facultad de hacer cumplir sentencia la tiene también cualquier Estado, pero la facultad de prescripción solo la tiene el Estado territorial. ¿Qué ocurre entonces? Pues que vamos viendo cómo a partir de esa Segunda Guerra Mundial, y os decía al principio con aquella frase de nuestro fiscal Carlos Castresana, vamos a ir viendo cómo paulatinamente el concepto de soberanía cada vez se va erosionando más. Y vemos entonces cómo los estados van a ir expandiendo esa facultad que tienen de prescripción y que forma parte de la jurisdicción. Bien, para ello Bascioni señalado bases, no voy a entrar a ellas, simplemente tenéis ahí esa posición universalista que es donde nos vamos a basar, no es en esos valores e intereses comunes que compartimos comunidad internacional, ¿no? Por lo tanto, a partir de los años 20, tengo 4 principios de aplicación extraterritorial del jus puniendi por parte de un Estado. Por lo que un Estado podrá ejercer su jurisdicción, evidentemente en su territorio, principio de territorialidad, principio de personalidad activa, si son sus nacionales quien cometen el crimen, o pasiva, si son sus víctimas, sus nacionales, perdón, víctimas de ese crimen, y también principio real o de protección cuando nos encontremos ante crímenes que afectan gravemente a los valores o los intereses de ese Estado, ¿no? Y en cuarto lugar, y aquí es donde viene el principio de jurisdicción universal, también podrán ejercerlo independientemente de si existe algún vínculo con el crimen que se ha cometido, ¿de acuerdo? Si las fuentes del derecho internacional lo permiten. Y sería el principio de jurisdicción universal, atendiendo a la especial naturaleza, gravedad, naturaleza de los crímenes. Bien, vamos a seguir fundamentándolo. Hemos hecho esta pequeña introducción.
el principio de jurisdicción universal, hemos llegado a los años 20, vemos cómo se junta junto a otros principios de aplicación extraterritorial de jurisdicción de los estados, y me encuentro con que además puedo fundamentarlo en este caso doblemente. Por un lado, ese fundamento natural o lógico y por otro lado, un fundamento jurídico. Vamos a ver primero el natural o lógico. Y yo creo que nos queda claro, es decir, ¿por qué puedo yo ejercer la jurisdicción universal? Bueno, Francisco de Vitoria lo llamó el bonum orbis, ¿no? Lo que es lo mismo, el bienestar de la comunidad internacional. Decíamos antes que cuando un Estado ejerce el principio de jurisdicción universal, lo hace porque representa a la comunidad internacional, esos valores que han sido dañados bien de la comunidad internacional. Y es que asisten esos valores o intereses que son comunes a todos los estados, a la sociedad internacional en su conjunto, ¿verdad? Comunidad internacional, ampliamos, que evidentemente se aceptan y que son o deberían ser protegidos por cualquiera de los estados, ¿no? Cuando estamos hablando fundamentalmente de los crímenes más graves. Y este es el fundamento natural o lógico de la jurisdicción universal, la naturaleza especialmente grave de los crímenes. Lo dijeron así los principios de Princeton, lo decíamos al principio. El Tribunal Constitucional Español lo dijo muy claro. Decía el fundamento último de esta norma del principio de jurisdicción universal radica en la universalización de la competencia jurisdiccional de los estados y sus órganos para el conocimiento de ciertos hechos sobre cuya persecución y enjuiciamiento tienen interés todos los estados. Y también en el caso de Eichmann, en el 62, se señalaba que cuando se aplica el principio de jurisdicción universal, los jueces se convierten en guardianes del derecho o en agentes del orden internacional. Por lo tanto, vemos como al final el principio de jurisdicción universal en ese fundamento natural, en ese fundamento lógico, no es más que un instrumento de solidaridad internacional, ¿no? Entre los estados de la comunidad internacional. ¿Ha sido siempre así? Pues ojalá, pero lo cierto es que no, hubiera sido deseable, ¿verdad? Fijaos en la resolución de Múnich de 1883 del Instituto de Derecho Internacional. Fijaos que no hablaba de la naturaleza especialmente grave, decía los estados cristianos que custodiaran a delincuentes podían juzgar y castigar si no pudiera precisarse el locus delicti, en el caso de la piratería, o cuando su extradición aún a su propio estado no se concediera o se entendiera peligrosa, ¿no? El principio que hablábamos antes, aut dedere aut judicare. Fijaos que aquí se podía hablar perfectamente en 1883 de, bueno, sí, no hay ningún problema en que se aplique ese principio de jurisdicción universal, pero bueno, que sea en un lugar, ¿verdad? En un territorio donde ningún estado tenga jurisdicción en este caso. Pero no se hablaba en este caso de la naturaleza grave del crimen, ¿no? No era en aquel momento, no se tenía en cuenta, no se tenía en cuenta este mismo fundamento que tenemos ahora. En Cambridge, en la resolución también en su sesión de Cambridge del 31, el mismo Instituto de Derecho Internacional dice que el ejercicio del principio de jurisdicción universal por cualquier Estado con respecto a los delitos que hubiera cometido otro Estado cuando tales delitos fueran considerados una ofensa a los intereses protegidos por el derecho internacional y ningún Estado hubiera solicitado la extradición del presunto responsable o se hubiera rechazado su solicitud. Fijaos, ahora sí, ¿no? Decíamos a partir de 1920 se empieza a tener en cuenta la especial gravedad. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Esa especial gravedad del crimen del derecho internacional es el criterio que se tiene en cuenta para poder ejercer esa jurisdicción universal. Si tuviera que dar alguna conclusión o pudiéramos emitir alguna conclusión sobre ese fundamento natural o lógico de nuestro principio de jurisdicción universal, diríamos que efectivamente ese fundamento natural reside en esa naturaleza especialmente grave de los crímenes internacionales, prácticamente los contenidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y en concreto hablamos de los bienes jurídicos protegidos, ¿no? Bienes jurídicos protegidos que no son más que los que os decía antes, valores e intereses que la comunidad internacional comparte en su conjunto, pero también, y aquí me gustaría ya dejar una pincelada, también tenemos los bienes jurídicos individuales, es decir, las víctimas de esos crímenes especialmente graves. Bien, quedaros de momento con estos bienes jurídicos individuales, de las víctimas que estamos hablando, ¿no? Ya no solamente de la comunidad internacional, sino también de las víctimas individuales, que yo creo que es la siguiente, en mi opinión, creo que va a ser como el desarrollo
por el que creo que se puede ir moviendo el principio de jurisdicción universal en la actualidad. Bien, para terminar, ¿no? Fijaos que el artículo 8 del proyecto de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de 1966 señala que se debe sostener la necesaria jurisdicción sobre esos mismos crímenes, los crímenes especialmente graves, de todos los estados de la comunidad internacional. Dice, pues carecería de sentido que de un lado se afirme que el bien jurídico que lesionan pertenece a esa comunidad, pero del otro lado, que solo algunos de sus estados miembros pueden a través de sus tribunales perseguirlos y castigarlos. Yo creo que entonces queda claro, fundamentada además perfectamente desde el punto de vista lógico natural, la jurisdicción universal. Sin embargo, creo que lo tocábamos también antes, yo os lo decía antes, en la actualidad parece que este fundamento natural se encuentra en crisis, ¿no? Os decía antes, se le resta importancia en este caso, además si se le da mucho más valor a esos intereses individuales de determinados estados que a aquellos de la propia comunidad internacional. Y os puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Acaso es que deberíamos tener más en cuenta el lugar del crimen o quién lo comete que la misma naturaleza del crimen? Es decir, ¿es más importante un crimen que se comete en Argentina o en España? Porque los crímenes de Argentina de la dictadura sí que han sido enjuiciados. ¿Por qué no aquellos que suceden en España? ¿No? Ahí habría que empezar a reflexionar, ¿no? Hasta qué punto el lugar es importante o la naturaleza, o es más importante en este caso la naturaleza del propio crimen en el que se basa ese fundamento natural o lógico. Quizá es que nos encontramos que este fundamento natural o lógico se encuentra en estos momentos en una crisis, ¿no? No se tiene especial atención. La Realpolitik en este caso no nos permite prestarle la especial atención que requiere la naturaleza de los crímenes especialmente graves que la jurisdicción universal persigue. De ahí que se hable en estos días de una desnaturalización del principio de jurisdicción universal, no teniendo tan en cuenta, repito, la especial naturaleza grave de estos crímenes. De hecho, Ramiro Brotons, el catedrático que os digo de Derecho Internacional aquí en España, dice: no existe por ahora una norma internacional general que obligue a los estados a incorporar este principio de jurisdicción universal en las leyes, ¿no? En sus propias leyes. Pero con la misma rotundidad tenemos que decir, ¿no?, que tampoco existe ninguna norma internacional general que prohíba a un Estado incorporar el principio de jurisdicción universal a sus leyes en relación con los más graves crímenes internacionales. Por lo tanto, a pesar de que el fundamento lógico o natural hemos visto que a día de hoy se encuentra en crisis y que quizás esté tambaleando, vamos a por ese fundamento jurídico, vamos a apoyarnos en el fundamento jurídico. No hay norma que obligue a ningún Estado a la jurisdicción universal, pero tampoco hay una norma que lo prohíba. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué título habilita entonces a un Estado para ejercer este principio de jurisdicción universal? Y bueno, os podéis imaginar que esta no es una cuestión tranquila o pacífica aceptada, ¿verdad? Me voy a encontrar con que tengo que acceder entonces a las fuentes del derecho internacional y básicamente a dos de ellas, a los tratados internacionales y a la costumbre internacional. Vamos a ver en los tratados internacionales si viene o no viene recogido el principio de jurisdicción universal. Bien, y fijaos, si yo me voy a la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, su artículo 6 dice: las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo 3 serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido o ante la Corte Penal Internacional, que será competente respecto a aquella de las partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción. En la interpretación de ese artículo, la Corte Internacional de Justicia ya dijo que este es un texto que contempla obligaciones erga omnes, de forma que cualquier Estado haya ratificado nuestra convención tiene todas las obligaciones que se derivan de esa convención y no solo, sino que tiene el deber de colaborar en la lucha contra el genocidio. Y así se dijo también esa opinión consultiva sobre las reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de 1951 en su párrafo 23. Parece entonces que podemos fundamentar en esta convención el ejercicio de la jurisdicción universal. Los convenios de Ginebra del 49, sus artículos 49, 50, 129 y 146 del primero, segundo, tercero y cuarto convenio de Ginebra. Esta es la mención que os vais a encontrar más completa y más expresa del principio de jurisdicción universal, que dice así:
Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido o ordenado cometer cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante sus propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Bien, fijaos, tendrá la obligación, dejamos subrayado lo de obligación. Bien, principio de jurisdicción universal puro. Convenio sobre infracciones y otros actos cometidos a bordo de aeronaves. Su artículo 3.3 dice que el presente convenio no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de acuerdo con las leyes nacionales. Y esta va a ser seguramente la fórmula que más se utilice, de forma que si un Estado tiene prevista o previsto el principio de jurisdicción universal en su ordenamiento jurídico, pues evidentemente podrá en este caso ejercerlo. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, artículo 4, dice los Estados partes de la presente convención se obligan, letra B, a adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para perseguir, enjuiciar y castigar conforme a su jurisdicción a las personas responsables o acusadas de los actos enumerados en el artículo 2, independientemente de que tales personas residan en el territorio del Estado en el que se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o de algún otro Estado o sean apátridas. De nuevo, principio de jurisdicción universal puro. Y además en su artículo 5 dice que las personas acusadas pueden ser juzgadas por un tribunal competente de cualquier Estado parte. Bien, por si quedaba alguna duda. También la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas o crueles, inhumanos o degradantes vuelve a utilizar esa misma fórmula que veíamos antes. La presente convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales o el Estatuto de la Corte Penal Internacional que todos conocemos, ¿verdad?, cuyo párrafo sexto preambular dice que es deber de todo Estado, no dice deber de todo Estado miembro, deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. Otra convención sobre la seguridad personal de las Naciones Unidas, de la misma fórmula. La convención, no voy a seguir leyéndolas, después si queréis os puedo pasar perfectamente este PowerPoint, no habría ningún problema. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, también lo tenéis ahí, la misma fórmula. Por lo tanto, si tuviéramos que concluir respecto al fundamento jurídico de la jurisdicción universal, diríamos, pues en primer lugar, que después de la Segunda Guerra Mundial hemos visto cómo se ha ido positivizando en numerosos tratados internacionales. Muchos de esos tratados son de jus cogens, por lo tanto tienen, o de ahí se derivan obligaciones erga omnes para todos los estados, pero repito, se ha positivado de forma anárquica y en ocasiones confusa, otras no, es clarísimo. Y además, la mayor parte de las veces, ese principio podría concretarse en la fórmula que decíamos: la presente convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales. Por lo tanto, si mis leyes nacionales prevén el principio de jurisdicción universal, pues ¿por qué no? Evidentemente tengo un título para poder ejercer la jurisdicción universal. La segunda conclusión sobre este fundamento jurídico a la que podemos llegar es que el principio de jurisdicción universal solamente se puede entender como obligación en una fuente de derecho internacional como son los tratados en cuanto a los crímenes de guerra. El resto se ha ido recogiendo normalmente como un derecho. Tienes derecho o bien a juzgar, pero si no juzgas, extraditas, ¿no? El audedere aut judicare. Y por último, normalmente además se establece audedere aut judicare, o este principio que decíamos de si no quieres juzgar, extraditas, además venía limitado porque solamente se suele establecer cuando el responsable se encuentra en ese territorio. De ahí que o juzgas tú que lo tienes en tu territorio a ese presunto responsable o lo extraditas para que cualquier otro estado que considere que tiene título jurisdiccional pueda en este caso enjuiciarlo. Esas serían entonces las principales conclusiones respecto al fundamento jurídico, pero nadie pone en duda que podemos fundamentar jurídicamente la jurisdicción universal, ¿no? Decíamos antes que teníamos que buscar ese fundamento jurídico en las fuentes del derecho internacional y os decía fundamentalmente dos: tratados internacionales y costumbre internacional. Ya hemos visto qué ocurre en los tratados internacionales. ¿Qué ocurre entonces con la costumbre? ¿Podemos fundamentar la jurisdicción universal en la costumbre? Pues lo cierto es que se torna difícil. ¿Por qué? Pues porque si yo me voy a los dos elementos de esa costumbre, veo que la práctica estatal en cuanto a la jurisdicción universal no es muy consistente. De hecho, la mayor parte de los estados, cuando ejercen la jurisdicción universal, han terminado interponiendo vínculos o nexos de conexión, que como os decía antes, lo que han hecho no es más que, desde mi punto de vista, eliminar la jurisdicción universal.
porque la jurisdicción universal limitada o condicionada no es jurisdicción universal. Por lo tanto, la práctica no es muy consistente. ¿Y qué ocurre con la opinión juris? ¿Qué ocurre con esa conciencia jurídica estatal? Bueno, pues a nivel interno tampoco existe mucho. Los estados no tienen mucha conciencia de que deben ejercer el principio de jurisdicción universal en defensa de los valores de la comunidad internacional para luchar contra esos crímenes internacionales especialmente graves, ¿no? Pero y no solo, sino porque también a nivel internacional, los propios tratados internacionales está prevista solo para determinados crímenes. Por lo tanto, yo diría, no podemos fundamentar realmente la jurisdicción universal en la costumbre internacional. Única y exclusivamente podemos hacerlo en los tratados internacionales. Normalmente como un derecho, y esta es la regla general. Los estados tendrán derecho a ejercer la jurisdicción universal para ciertos crímenes internacionales. Y solamente cuando hablamos de crímenes de guerra, los estados sí que tienen la obligación, veíamos antes en los convenios de Ginebra, en los 4, en ese artículo común que tienen y que comparten, sí que ahí los estados tienen la obligación de ejercer el principio de jurisdicción universal, cuando estamos ante crímenes de guerra. Perdón, Irene. ¿Sí? Hago una pausa solamente como para retomar un poco los contenidos hasta ahora y para hacerles un comentario a los chicos. Bueno, no aparecen en la imagen, pero hay más chicos presentes. Estas discusiones en cuanto a los fundamentos jurídicos del ejercicio de la jurisdicción internacional, de la jurisdicción universal, se dan incluso en Argentina dentro de lo que son los tribunales ordinarios. Hace no tanto, en segunda instancia, se autorizó a investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en Myanmar, sí, contra de la minoría de la población rohingya. La primera instancia entendió que no se debía dar lugar al ejercicio de la jurisdicción universal, pero la Cámara, digamos, revocó esa decisión y entendió que justamente una jurisdicción universal condicionada no era justamente como vos decías, un ejercicio pleno de la jurisdicción universal que está así receptada en el ordenamiento argentino. Y así es como que se autorizó a que se investiguen estos crímenes y hace poco estuvo el responsable de la misión de ONU en Myanmar, acá en Argentina, que fue a presentar prueba para también seguir con la investigación de estos crímenes, así que súper interesante y cómo realmente esto se ve también acá, aunque a uno le parezca un poco lejano o abstracto, la verdad es que sucede. Otro de los fundamentos que se habían dado para no dar lugar a la sentencia era que faltaba, digamos, alguna conexión, como bien explicabas vos, cultural o territorial, y eso también fue revocado. Así que súper interesantes tus aportes también con todo lo que se está dando acá en Argentina. Victoria, yo solo espero, porque básicamente me estás hablando y yo estoy recordando cómo ha sido el proceso en España. Y el proceso en España no ha sido más que una copia del proceso en Bélgica. Es decir, Bélgica era, voy al principio, Bélgica era un país con una jurisdicción universal pura. No era necesario ningún tipo de ejercicio, nexo, condición, límite, nada para su ejercicio. Pero comienza a investigar determinados crímenes y entonces recibe una llamada de Estados Unidos y dice, bueno, si continúas por ahí, te quito la base de la OTAN. ¿Bien? Vale. Automáticamente Bélgica cambia toda su legislación y establece una jurisdicción universal condicionada con muchísimos requisitos como los que estamos hablando, que no dejan de ser requisitos, que si llamáramos a las cosas por su nombre nos daríamos cuenta que estamos hablando de otros principios de jurisdicción, ¿no? Pues el que hablamos de territorialidad, de personalidad activa, pasiva o real o de protección. Lo mismo ocurre con España. En España teníamos una ley orgánica del Poder Judicial de 1985 con el principio de jurisdicción universal puro, pero comenzamos a estudiar determinados crímenes cometidos por China. Y en aquellos cables de Wikileaks, yo no sé si lo recordáis, que salieron como que salió muchísima información que estaba clasificada secreta, pues se conocen que en España recibe la llamada del ministro de Asuntos Exteriores chino y le dice, si ustedes continúan con esa jurisdicción universal por los crímenes cometidos en el Tíbet, bien, bueno, pues aténganse a las
consecuencias porque China tiene gran parte de la deuda externa, de la deuda económica. Y efectivamente, automáticamente España en menos de un mes lleva a cabo una modificación de su ley orgánica del Poder Judicial, una ley orgánica que efectivamente tiene o sea, el proceso de modificación es mucho más difícil, más arduo que cualquier ley ordinaria, pero modifica su jurisdicción universal y pasa a ser una modificación universal pura a una jurisdicción universal como la que tenemos hoy en día. La modifica en el año 2009, pero la vuelve a modificar más tarde en el 2014 y por si fuera poquito ya, vuelve a modificarla otra vez en el año 2015 porque en aquel momento del 2015 había quedado algún resquicio y se podía aplicar frente al terrorismo. A día de hoy la jurisdicción universal en España no existe. Bien, no existe pura. Hay algunos que dicen que lo que tenemos que se llama limitada sí que es jurisdicción universal. Para mí no lo es. Para mí o para otros autores también que he podido leer. Por lo tanto, solo espero que como me estás diciendo, o sea, con lo que me estás diciendo de, bueno, pues en primera instancia ya se dijo que no se podía y tal, y que en segunda instancia finalmente la jurisdicción argentina o los tribunales argentinos han decidido avanzar con esta querella contra Myanmar y que le deseo toda la suerte del mundo, ojalá sigáis con esa jurisdicción universal pura y no seamos estados como Bélgica o España o un modelo futuro para Argentina, ¿no? Porque al final se trata de que las víctimas encuentren su justicia y no tiene por qué ser en su propio estado, que es lo que ocurre en el caso de España, ¿no? O sea que, bueno, ojalá y me iréis contando, me iréis contando. No sé si avanzo un poquito más Sí, después de ese concepto y ese fundamento. perfecto, adelante. Vamos entonces a la naturaleza, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es la jurisdicción universal? Porque ya hemos dicho que era... no sé si tenéis alguna pregunta, queréis interrumpir, si voy rápida, si es claro. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, todo claro. Por acá. Bueno, pues vale, gracias. Entonces os decía, naturaleza de la jurisdicción universal, ¿qué es? Es una herramienta de cooperación judicial penal universal, decíamos antes, ¿no? Con la finalidad de proteger los intereses y los valores más altos de la comunidad internacional, que es de aquellos estados que se erigen, ¿no?, en guardianes de esta comunidad solamente frente a los crímenes más graves. Y esto es importante que sea solo frente a los crímenes más graves, porque para el resto de crímenes ordinarios ya tienen los estados su propia jurisdicción interna. Pero fijaos que aquí yo me planteo, ¿y qué ocurre si empezamos a pensar que esta protección de los intereses, ¿no?, de los valores y los intereses de la comunidad internacional no solamente puede ser ejercida como un derecho de los estados, sino también como un derecho de las propias víctimas a tener acceso, ¿no?, a esa justicia universal? Y así cubrimos un poquito las deficiencias que tiene el ius standi en el derecho internacional actual, emergente hoy en día, ¿no? Bueno, pues para poder contestar aquí, necesito volver a repasar rápidamente esta naturaleza del principio de jurisdicción universal o a revisarla desde 3 puntos de vista. La jurisdicción universal como una obligación de los estados, ¿no? Yo os decía antes que el Estatuto de la Corte Penal Internacional dice que es deber de todo Estado, ¿no? Repito, no de un Estado miembro, sino de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de los crímenes internacionales, ¿no? Porque hablamos de crímenes de naturaleza ius cogens, con obligaciones erga omnes, etc. Por lo tanto, los estados tienen la obligación de proteger los intereses de la comunidad internacional por encima de los suyos individuales, ¿no? Se convierte entonces la jurisdicción universal en este caso en una obligación. Sin embargo, esta obligación solo se recoge, repito, desde el punto de vista, o mejor dicho, desde los convenios de Ginebra cuando hablamos de crímenes internacionales. Jurisdicción universal como obligación. Bien. La segunda regla, o la regla general, esta va a ser la prioritaria como lo general, como hemos visto antes, es que no deja de ser la jurisdicción universal una facultad de los estados, ¿no? Naturaleza entonces facultativa, no obligatoria. Recordad, obligatoria única y exclusivamente cuando nos encontramos ante crímenes de guerra. Facultativa, pues en la mayor parte de los convenios que tenéis ahí o los que hemos podido citar antes, y normalmente siempre con esa fórmula tipo de la presente convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales, o también a través del principio aut dedere aut judicare. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza del principio de jurisdicción universal? La regla general es que es una facultad. Excepcionalmente se convierte en una obligación.
Pero, ¿acaso no puede ser un derecho de las víctimas a la justicia? Vamos a verlo. Fijaos, si yo me voy a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ya dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. Bien. Además sabemos que los derechos de las víctimas desde el punto de vista de los derechos humanos son tres fundamentalmente: el derecho a la verdad y a la memoria, el derecho a la justicia como tal, de acceso a la justicia, e incluso el derecho a la reparación. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, fijaos que el derecho de acceso aquí a la justicia, ya sea justicia nacional, ya sea justicia internacional, es un derecho humano. Yo creo que ahí no nos cabe ningún tipo de duda. Es un derecho entonces que le corresponde a cualquier persona como un instrumento a través del cual va a proteger sus derechos y sus propias libertades. Y esto no deja de ser uno de los elementos claves en el desarrollo de la jurisdicción universal. Nosotros sabemos que en la justicia retributiva la víctima normalmente siempre ha sido considerada testigo, basta, un mero testigo. ¿Qué ocurre en la restaurativa? Que ya se tienen en cuenta estos derechos que estamos hablando, ¿no? El derecho de acceso a la justicia y de reparación. Por tanto, si nosotros entendemos en el ámbito de la justicia reparativa la jurisdicción universal, quizá esta sí que pueda convertirse efectivamente en la materialización de este derecho de las víctimas a la justicia universal. ¿Cómo se ha ido introduciendo el derecho a la justicia en el ámbito global o internacional? Por tres vías. La primera de ellas, a través de tratados, tanto internacionales como regionales, ya sean de derechos humanos o de derecho internacional humanitario. Tenéis ahí algunos tratados internacionales, yo creo que podemos echarle un vistazo, ¿no? La Segunda Convención de la Haya, sobre leyes y usos de la guerra de 1899, el de 1907, los principios de Nuremberg. Bien, pues una serie de tratados internacionales que recogen ese derecho a la justicia, ¿no? Seguramente pues el más representativo tenemos pues esa Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales, que prevé, como bien sabéis, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, por tanto, en primer lugar, el derecho a la justicia se ha ido incluyendo en el ámbito internacional a través de tratados internacionales, pero también a través de una serie de instrumentos que ahora ya sí van a implementar, porque está bien decir que tenemos derecho a acceso a la justicia, pero hay que implementarlo, si no tenemos una letra vacía, ¿no? Y además estos instrumentos, fijaos que vamos a ver que se empiezan a crear a partir sobre todo de los sucesos que vienen ocurriendo, pues en este caso en América Latina, especialmente las dictaduras de vuestro país, de Argentina y Colombia entre los 70 y los 80, ¿no? Y dan lugar a desde mi punto de vista, tres instrumentos que son valiosísimos, ¿no? El primero de ellos, de 1985, dice la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y el Abuso de Poder. Este es un pilar, dice, que se dirige a los gobiernos y a la comunidad internacional, donde se recomienda en este caso que se le proporcionen recursos a las víctimas. Son recomendaciones. En segundo lugar, los más importantes, ya en 2005, bien, que son los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas, ¿no? Y señala claramente que cuando se trate de delitos graves que afectan a la comunidad internacional, los estados, dicen estos principios y directrices, los estados tienen la obligación de investigar y perseguir penalmente. ¿Acaso no es esto jurisdicción universal? Y en tercer lugar, tenemos el conjunto de principios actualizados de 2005 en los que se establecen ahora ya medidas para reforzar la competencia universal de los estados cuando se trata de investigar y perseguir penalmente esos crímenes que afectan a la comunidad internacional, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se ha ido incluyendo ese derecho a la justicia a las víctimas en el ámbito internacional? Primero, a través de tratados internacionales, que han sido en este caso implementados a través de estos instrumentos fundamentalmente que hemos visto aquí, los más importantes, los de 2005. Y además, también el derecho a la justicia, evidentemente, se ha visto implementado con un acceso limitado, si no nulo, por parte de las propias víctimas a través de los tribunales internacionales. ¿Y cómo? Pues a través de un sistema de demandas o quejas. Problema, que en ocasiones no son las víctimas quienes acceden, y vamos a verlo. En el sistema regional, lo normal lo que tenemos son demandas ante bien Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿verdad? Pero también tenemos ante la Comisión, en este caso interamericana. Bien. A nivel internacional, ¿qué tenemos? Pues tenemos las quejas ante los diversos comités de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Y fijaos, si me voy un poco más allá o a nivel internacional también, ¿qué tengo? Bueno, pues tuve en Nuremberg y Tokio las víctimas que eran testigos,
¿Bien? Los estatutos no definen qué es una víctima. Los estatutos del Tribunal de Tokio ni del Tribunal de Nuremberg no definen qué son las víctimas. En los estatutos del Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia o para Ruanda, el Estatuto del Tribunal Internacional Penal para Ruanda, incluyen un concepto de víctima muy restringido porque solo incluyen las víctimas directas. ¿Bien? Y el Estatuto de la Corte Penal Internacional ahora ya sí dices que señala que son las víctimas y además señala que son partes del proceso. Exactamente igual que van a hacer los tribunales posteriores a la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, ¿cuáles son mis conclusiones? Que fijaos que a pesar de la evolución que vive cada día el derecho internacional, las víctimas no tienen ninguna vía internacional para los crímenes más graves. Para los crímenes más graves, no la tienen. Ante la Corte Penal Internacional las víctimas no pueden acceder, ¿no? ¿Cómo se accede a la Corte Penal Internacional? Que sería la segunda conclusión. El jus standi está previsto para los estados, para el fiscal o para el Consejo de Seguridad. ¿Y dónde quedan las víctimas de esos crímenes realmente graves, de esos crímenes internacionalmente graves? Por lo tanto, mi pregunta es, si el ámbito de actuación de un crimen internacional es internacional, ¿por qué no utilizar esa jurisdicción, ese principio de jurisdicción universal para permitir el acceso de las víctimas a la justicia del cual estamos hablando? Es que al final, o mi propuesta sería que esta jurisdicción universal puede ser un instrumento para que las propias víctimas puedan ejercer su jus standi internacional, es decir, puedan tener un acceso a la justicia y se pueda dar con este principio de jurisdicción universal, se pueda materializar el derecho que tienen las propias víctimas de acceso a la justicia y que a día de hoy, cuando hablamos de crímenes especialmente graves, las víctimas no tienen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esas serían mis conclusiones. ¿Y por qué no entonces? Bien, el principio de jurisdicción universal, hemos visto la regla general, es un derecho de los estados en ocasiones muy concretas. Una, cuando hablamos de crímenes de guerra, es una obligación de los estados. Pero ¿por qué no un derecho de las víctimas? ¿No? Es una vía que yo creo que hay que empezar a explorar teniendo en cuenta que el derecho de las víctimas no encuentra un jus standi en todo el sistema internacional cuando hablamos de crímenes especialmente graves. Bien, pues hasta ahí sería un poco mi idea de teoría general que os quería dar, ¿no? Las pinceladas sobre la jurisdicción universal que os quería dar. Y no sé si hay alguna duda, si tenéis alguna duda. Bueno, pues no os quiero poner en un apuro, no lo sé, también es cierto que yo creo que hay mucha información que es denso o bueno, pues os pasaré el PowerPoint y si en algún momento surge alguna, por supuesto estoy a vuestra disposición. Si me queréis escribir algún correo, quedo a vuestra disposición. Y si no se os parece, ahora os cuento un poquito cómo surge esa querella argentina, o si queréis hablamos un poquito de la querella argentina contra los crímenes franquistas, ¿no? Visto que aquí, pues España y Argentina, ¿no? Dos países que en estos momentos nos representan a todos, o nos unen en estos momentos, se encuentran unidos en estos momentos por esta querella. Avanzamos un poquito en esta, si os parece, ¿sí? Sí, perfecto. Por ahora no hay preguntas, así que adelante. Muy bien, mirad, pues algunas cifras. Bueno, como bien sabéis, en España tenemos una guerra del 36 al 39, una guerra civil, y del 39 al 75 pues tenemos una dictadura, ¿no? Las cifras que tenemos desde el 39 hasta el 75 son 150.000 desaparecidos en fosas comunes. Lo cierto es que aquí pone solo detrás de Vietnam, pero he leído ya en 3 fuentes, 3 artículos diferentes, que es falso. O sea, que no estamos por detrás de Vietnam. Así que lo justo es que os diga que no estoy segura de esa frase. Pero sí que estamos en 150.000 desaparecidos en fosas comunes. Bien, desde el año 39 hasta el año 54, 50.000 niños fueron robados. No se está haciendo absolutamente nada. Solo cualquier tipo de acción que se está haciendo en España es privada, es sociedad civil, pero nada por parte del Estado. Se interpusieron más de 500 querellas a nivel particular, con más de 9.000 víctimas, y había 23 imputados, 17 vivos, tengo que decir que son 15 creo a día de hoy. Bien. Carlos Slepoy, que era pues un abogado argentino que falleció hace unos años, decía que la justicia también es un horizonte, que por tanto pues el camino hacia la justicia también es justicia, ¿no?
Y lo cierto es que las víctimas españolas estaban encontrando y están encontrando justicia a 10.000 kilómetros, ¿no? Decía una señora que era parte de esa querella, era querellante, perdón, decía, se sentía feliz porque por primera vez una jueza, la jueza María Servini de Cubría, la jueza argentina, la había escuchado, ¿no? Fijaos el sentimiento de esta mujer de injusticia y cómo para ella que estaba haciendo ya justicia, que una jueza la escuchara. Bueno, os cuento un poco. En diciembre del año 2016, el juez español, Baltasar Garzón, él tiene ahora, hoy en día, una fundación internacional, Baltasar Garzón, que trata todo el tema de la jurisdicción universal. FIBGAR se llama, FIBGAR, por si queréis buscarla en internet. Pues como os decía, a día de hoy se encarga está muy centrada en el principio de jurisdicción universal. Este juez en el año 2006 investiga los crímenes franquistas, pero fijaos que se condena por prevaricación. En España tenemos una ley que es la ley de amnistía, donde evidentemente se amnistió todo, ¿vale? Entonces, pues, no podemos, además de que los crímenes han prescrito. Bien, en España pues, no se puede avanzar. ¿Qué hizo Baltasar Garzón? Decir que estamos ante crímenes de lesa humanidad, que por lo tanto la amnistía no sirve en este caso ni los crímenes pueden prescribir, ¿no? Pero bueno, fue condenado por prevaricación precisamente por esta causa. En el año 2010, en abril, pues una serie de profesores, asociaciones de protección de derechos humanos, en las que se encuentra la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y las aulas de la Plaza de Mayo, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentan una querella en Argentina por aquellos crímenes de tortura y crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la Guerra Civil del 36 al 39 y también aquellos crímenes que se cometieron bajo la dictadura del régimen de Francisco Franco, ¿no? Desde el 39 hasta 1975. Por lo tanto, se presenta esa querella en abril de 2010. La querella solicitaba al gobierno español los testimonios y los medios de prueba que aquel juez que había sido condenado por prevaricación había llevado a cabo entre el año 2006 y 2008. Solicitaba también esa querella información sobre los consejos de ministros de los gobiernos y los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil del Estado español desde el año 1936 a 1977. Solicitaba también información esa querella sobre las personas que habían desaparecido, que habían sido asesinados, torturados por motivos políticos para poder identificarlos. Que se colaborara en la localización de las fosas comunes y también que se diera información sobre todos los niños que habían sido sustraídos durante la dictadura. Bueno, pues la querella finalmente se acepta en este caso por parte del Estado argentino y la jueza que va a instruir el caso es la jueza María Servini de Cubría, que estoy segura que todos conocéis. Esta jueza comienza en el año 2013 solicitando órdenes de arresto, o emitiendo, mejor dicho, perdón, órdenes de arresto y solicitando la extradición de 4 oficiales del general Franco. Pero la Audiencia Nacional Española las rechaza por, como os decía antes, la ley de amnistía que tenemos en España. Se vuelve a solicitar la extradición de 19 ciudadanos españoles que de nuevo en 2015 la Audiencia Nacional Española vuelve a rechazar por la ley de amnistía. En 2015 hay una nueva comisión rogatoria a un tribunal de Guadalajara solicitando que se abran fosas y se localiza por primera vez a Timoteo Mendieta, ¿no? Que fue pues, seguramente el primer acto de justicia que han tenido las víctimas de esta querella. Sin embargo, nos encontramos con que la Fiscalía Española emite una orden que, pues amedrentando, amenazando y con muy malas artes, da lugar a que ningún otro tribunal, fijaos que en 2015 fue un tribunal de Guadalajara quien llevó a cabo esa apertura de fosa, bueno, pues imposibilitando esta orden de la Fiscalía, como os decía, que ningún otro tribunal español con ciertas artimañas feas de amenazas y miedos, etcétera, pueda llevar a cabo ningún tipo de apertura de fosas, ¿no? En el año 2019 se iba al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El 3 de septiembre de 2020, la jueza Servini interrogó a Martín Villa, que seguía vivo en la Embajada Argentina en Madrid. El 15 de octubre de 2021 procesa a este señor por 4 cargos de homicidio agravado y a día de hoy la decisión fue recurrida por el acusado. Bien, esto está ahora mismo pues paralizado, se van haciendo cosas, pero lo cierto es que aquí pues vamos a ver cómo hay una serie de órdenes de arresto que se solicitan y que son rechazadas por la Audiencia Nacional,
porque nos encontramos fundamentalmente con los siguientes obstáculos. El primero de ellos es que los delitos han prescrito, porque los delitos no se consideran crímenes de lesa humanidad de acuerdo con la legislación española. Por lo tanto, son delitos que han prescrito. En segundo lugar, tenemos una ley de amnistía del 77 que prohíbe, en este caso, conocer pues de estos crímenes. Y como bien sabemos, las leyes de amnistía pueden surtir efecto en los estados que las dictan, pero no en el resto de estados cuando hablamos de crímenes internacionales, ¿verdad? Esto estoy segura que lo conocéis, ¿no? Sin embargo, fijaos, nuestro Tribunal Constitucional Español ha dicho que esta ley de amnistía fue un pilar básico e indiscutible en la transición española, por lo tanto, en España tiene plena aplicación. Me encuentro también con una falta de voluntad política y una coordinación inmensa. No hay ninguna voluntad política de que aquí se pueda abrir ningún tipo y que las víctimas puedan obtener su justicia. No hay pruebas porque todas quedan bajo el amparo del gobierno español. Y luego me encuentro con un obstáculo que es absolutamente infranqueable, que es el paso del tiempo, y que es que la gente sigue muriendo, y que la gente que busca a sus familiares muere, y que aquellos que presuntamente cometieron estos crímenes mueren. Entonces es importante todos estos obstáculos que acabamos de ver ahora y que están impidiendo que esto se avance. Y la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, si España sí que fue capaz, ¿no?, de investigar y enjuiciar las dictaduras de Videla, de Silingo o de Pinochet, ¿por qué no se permite entonces, ¿no?, que se investigue la propia dictadura que se cometió aquí en España, la dictadura de Franco, ¿verdad? Bueno, pues yo os invito, si tenéis alguna respuesta, a compartirla, por supuesto, ¿no? Pero hay un boicot absoluto a cualquier tipo de ejercicio judicial por parte de Argentina en su aplicación del principio de jurisdicción universal con respecto a los crímenes cometidos aquí durante la dictadura de Franco. ¿Cómo está hoy en día la jurisdicción universal? Bueno, aquí abajo tenéis en este enlace, ahora si queréis vamos a él, tenéis el último informe sobre jurisdicción universal anual, ¿no?, que da esta fundación. La fundación, bueno, ahora lo abrimos y lo vemos directamente y aquí tenéis los últimos datos de este año 2022, ¿no? Yo creo que son interesantes, lo estáis viendo. Es decir, la jurisdicción internacional, cuando uno ve esto, cuando se da cuenta de que está en más de 100 países, cuando uno lee pues que en Alemania ya van por 20 juicios contra responsables sirios por crímenes cometidos durante la guerra siria, cuando uno lee que efectivamente Argentina acepta la querella contra los crímenes cometidos por Myanmar contra la minoría rohingya, cuando uno ve que bueno, pues en Argentina se continúa también con esos crímenes franquistas, etcétera, pues al final el principio de jurisdicción universal seguramente no funciona lo bien que desearíamos, pero funciona y existe, ¿no? Y evidentemente pues es cierto que hay que ser valientes, tal y como está hoy el día la presión internacional y la realpolitik, pero nos encontramos que tenemos estados que todavía son valientes, ¿no?, y las aplican, pues como es el caso argentino, o es el caso también de Francia o Alemania con estos crímenes cometidos por el Estado sirio, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo siempre digo que a mí me gusta ser optimista, pensar que estas cifras son buenas, pueden ser mejores sí, pero también podrían ser peores, así que son buenas, yo quiero ser optimista y pensar que la jurisdicción universal continúa avanzando. Yo voy a terminar mi exposición, siempre lo hago con este poema, porque dicen, primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí. Para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Pues vamos a evitar, y el principio de jurisdicción universal es un instrumento fantástico, vamos a evitar que no quede nadie que diga nada y que podamos antes ejercer esa justicia que las víctimas merecen, ¿no? Esa es un poquito la idea de la jurisdicción universal. Y hasta aquí, pues muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de dudas que os haya podido dejar o inquietudes o simplemente reflexiones. No sé si conocíais la jurisdicción universal. Me interesa también conocer vuestro punto de vista de estudiantes
argentinos, ¿no? Si conocíais qué está haciendo vuestro país, vuestro estado en este caso, en otras causas. Y bueno, simplemente pues ha quedado a vuestra disposición para lo que consideréis ahora. Muchas gracias. Eh, no, yo de esto de lo que había dicho Vicky sobre Myanmar, no tenía idea. Pero, ¿cuál es el argumento que da el gobierno español para no hacer nada? O sea, se quedan con la ley de amnistía, sí, pero ¿hay algo más que dicen como para... No sé si... Pues sí, sí, es que igual cuando dices hay algo más, es que la ley de amnistía aquí fue como, como la pipa de la paz, ¿de acuerdo? Una vez que acabó en el proceso constituyente, una vez acabada la dictadura. Entonces, es que es algo importante, tienes algo, o sea, contextualmente, en el contexto histórico jurídico, es un peso importante. Eso por un lado, la amnistía. Y por otro lado, que los crímenes están prescritos, porque no son asesinatos, son homicidios, fueron torturas, pero no se consideran crímenes internacionales. Los crímenes internacionales, como bien sabemos, no prescriben. Bien, pero en este caso los crímenes, o sea, los delitos en España sí. De hecho, hace el 15 de marzo de este año 2022 se intentó llevar a cabo una modificación de nuestro Código Penal para incluir un apartado que dijera que los crímenes cometidos durante la dictadura son crímenes de lesa humanidad, y allá sí que no habrían prescrito. Pero no fue posible por la presión política y porque la votación que se hizo finalmente por los partidos políticos se echó atrás. O sea, no salió aprobada. Entonces, uno esperaba que con el cambio de gobierno quizá nos encontráramos con gobiernos que fueran un poco más pro justicia, ¿no? En este caso. Pero se están encontrando con bastantes obstáculos que no están dando los frutos que uno esperaba. También se preveía una nueva reforma de la jurisdicción universal que pudiera volver al menos a 2009, perdón, que fue la primera modificación que se hizo, que se limitó con algunos nexos, pero no tal y como se encuentra ahora mismo, que ahora mismo es inexistente la jurisdicción universal en España. Así que es que no es poco. Yo entiendo que cuando uno dice, bueno, además de la amnistía, pues que la amnistía fue como la pipa de la paz, o sea, importantísimo, fue el elemento reconciliador entre las partes, tuvo un peso importante. De hecho, había una frase del Constitucional que os he leído antes, ¿no? Que fue el pilar básico para el establecimiento del nuevo orden constitucional. Es complicado, es complicado. Victoria, me decías tú antes que había estado ahí hace poco la misión de Naciones Unidas. Sí. No sé si nos puedes contar, perdóname que sea yo la que pregunte, pero me interesa muchísimo si nos puedes contar algo, cómo va esta querella. Sí, obvio. Yo respecto al avance de la querella, la verdad es que no tengo mucha información. Sí sé que el abogado representante de la querella es una persona que también trabaja para Naciones Unidas, que me parece que fue el encargado de los derechos humanos, la misión de los derechos humanos para Corea, si no me equivoco. Es un abogado argentino. Y estuvo en la Universidad de Buenos Aires el encargado de la misión de ONU para Myanmar, que es un fiscal que también trabajó para otros tribunales penales internacionales. Es un fiscal de California que se llama Nicolás, pero la verdad es que no me acuerdo el apellido. Dio una exposición súper interesante en cuanto a un montón de formas, digamos, para las víctimas de buscar justicia. Habló del procedimiento que se está dando en la Corte Penal Internacional, pero también lo cierto, lo que dijo es que este principio de jurisdicción universal también era muy útil para sanar un poco esos vacíos, que bueno, nos vimos la clase pasada, justo vimos Corte Penal Internacional. Lo cierto es que Myanmar no es un Estado parte de la Corte Penal Internacional y como tal, la Fiscalía de la Corte Penal no puede ejercer su jurisdicción respecto del crimen de genocidio, que quizás es el que sí
encaja, digamos, en lo que es la tipificación y en lo que es todo lo que se está dando en Myanmar, pero sí buscó la forma para poder ejercer el crimen de lesa humanidad, de deportación, que es aquel que se configura una vez que las víctimas pasan la frontera de otro estado. La frontera del estado que habían pasado es el de Bangladesh, que sí es un estado parte de la Corte Penal Internacional, y así fue que la Corte entendió que el crimen se terminaba de ejecutar ahí, y por eso ejerce la jurisdicción. Por otro lado, también, bueno, se estaba en Argentina con el objetivo de intercambiar información y de exponer a los querellantes la información que hasta el momento habían recabado, siempre haciendo la salvedad de que ellos obviamente que no son bienvenidos allá y que en los estados donde se están dando las violaciones más graves a los derechos humanos, es un estado que tiene como demasiado control y no se pueden ejercer demasiadas, no se puede recabar demasiada evidencia en el terreno por parte de ellos de manera personal. Sí están trabajando muchísimo con evidencia digital, que me pareció interesantísimo. Y bueno, eso es más o menos lo que contaba. Pues muy interesante un poquito a ver cómo deriva todo esto. A ver porque creo que puede ser además representativo, ¿no? de futuras demandas o querellas, en este caso, que vengan de jurisdicción universal. Y además creo que Argentina se puede convertir también y puede hacer un gran aporte, en este caso, al derecho internacional desde este punto de vista de la jurisdicción internacional con esta justicia penal. Y ojalá sí sea, que sean valientes los jueces y que se pueda avanzar. Ojalá. Esperemos. Sí, seguro que sí. Tan lejano que bueno, un poco también me hace acordar a lo que fue expuesto en primer lugar en tu presentación, ¿no? Esto de bueno, también tener un poco la desilusión quizás un poco presente, de decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para llevarle justicia a las víctimas desde Argentina a tantos kilómetros de distancia y con un país tan distinto incluso culturalmente, ¿no? Pero bueno, también hay que pensar que es súper importante para las víctimas, ya te digo, que haya un abogado querellante súper formado en derechos humanos que lleve estos reclamos, que la Cámara le haga lugar, así que que venga el representante de la Misión de Naciones Unidas a exponer la prueba. Bueno, son dos avances que quizás un poco dan algo por lo menos de esperanza a las víctimas, por lo menos para tener alguna sentencia que tenga que ver con el esclarecimiento de los hechos y de la verdad, ¿no? Sí. Así que bueno. Y al final es que, bueno, el acceso a la justicia no deja de ser un derecho fundamental, un derecho humano, ¿no? Los derechos humanos, da igual donde esté uno, todo el mundo tiene derechos a ellos independientemente de donde nos encontremos. Y la otra es que también con este principio, ¿no?, de jurisdicción universal, yo creo que es interesante también esa idea de que los perpetradores, ¿no?, de estos crímenes, que no se sientan seguros en ninguna parte del mundo. A mí me parece fantástica esta idea de justicia en la distancia también, ¿no? Esto es como cuando Pinochet llegaba a Londres para operarse en una clínica, ¿no?, aquí, y bueno, pues el juez Baltasar Garzón, que hablábamos antes, de pronto emite una orden de arresto con la casualidad de que en ese momento estaba aquí en Londres y efectivamente pues la policía inglesa lo arresta, ¿no? Y se somete a bueno, no los llegan a someter a juicio al final por razones de humanidad, por la edad que tiene y tal, pero efectivamente sí que se le detiene y se le condenó, pero no cumplió condena por razones de humanidad, pero sí que se le detiene y se le condena, ¿no? Entonces esa sensación que crea el principio de jurisdicción universal de decir, bueno, que nadie se sienta a gusto en cualquier lugar del mundo, ¿no? Usted salga de Chile, pero usted cuidado porque no sabemos en qué momento hay un Estado que ejerce una justicia, me da igual los kilómetros que existan y eso está ahí, ¿no? Yo creo que esa es una herramienta fantástica para eso.
¿no? Y luego, bueno, pues todo lo que ha derivado, ¿no? Cuando los jueces ingleses se planteaban los lores diciendo, bueno, ¿podemos o no podemos detenerlo y extraditarlo, que era lo que quería España, ¿no? Y cuando se planteaban, bueno, es que al final las acciones que llevaba a cabo son acciones que forman parte de la acción de gobernar o no. Bueno, pues al final deciden, ¿no? En aquella votación fantástica y maravillosa los lores, y dicen, bueno, vamos a ver, es que cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio no son actuaciones que una persona tiene que llevar a cabo y forman parte de la actividad diaria de un gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que la jurisdicción universal ha dado muchos frutos y que los va a seguir dando y que hay que seguir. Y en Europa lo tenemos ahora mismo con todo el tema de los crímenes que se han derivado por parte, como os decía antes, del Estado sirio, ¿no? Con toda la guerra y que estamos viendo ya cómo se están condenando. Así que muy interesante y ojalá Argentina siga por esa línea y profundizando y no haga como ha ocurrido pues, en este caso con el Estado belga o el Estado español. Y bueno, habrá que ir siguiendo un poco la evolución de estos dos casos que ahora mismo Argentina está gestionando, ¿no? Está enjuiciando. Bueno, no hay muchas preguntas, Irene, así que desde ya y en nombre de todo el curso y de Julia, te agradecemos un montón por tus ponencias, por tu tiempo. Para nosotros es muy valioso también tener una mirada externa. Y bueno, buenísimo también si en algún momento se puede poner a disposición el PowerPoint por cualquier cosa, que los chicos tienen trabajo de seminario final respecto de este tema. Así que, bueno, parece... Sin problema. Sí, me lo pedís y os lo envío sin ningún problema. Y nada, agradecerte a ti, Victoria, y pues nada, le das también mis saludos a Julia, a Laura Bono y bueno, y en especial a mi amiga, a Laura Abogado, ¿vale? Así que bueno, muchísimas gracias a vosotros por permitirme estar aquí y poder participar otro año más en vuestro curso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.